de repente nomás la situación de Paraguay, por ejemplo, hace que vos quieras un anarcocapitalismo más o menos porque está podrido de la corrupción de mierda. Porque vos mirás, y yo te juro que yo no conozco una institución pública que no sea corrupta, que sea eficiente. Capaz estoy exagerando, capaz hay, yo no conozco, pero no conozco ninguna que sea eficiente o justamente vi, No, ayer creo que vi, atendé, creo que era de este Ministerio de la Defensa del Animal, algo así. Se les daba un platal, los pobres sí, animales sí. muriendo de hambre, todo desnutrido. Ah, Y entonces vos decís, para esto que yo pago mis impuestos, para eso que se mete el gobierno, y yo creo que de repente suena lindo así, estaría bueno que no haya estado, pero no se puede tampoco. bueno, sobre ese tema, ahora, ese es justamente el tema en América Latina principalmente está comenzando a tener mucha fuerza, digo, obviamente no comparado con las escuelas que ya están en boga previamente, pero hoy día la escuela austríaca va teniendo mayores adeptos justamente por esa situación, porque esa es una Claro. situación endémica en toda América Latina. El tema es lo siguiente, en el caso paraguayo, al menos lo que yo más o menos es lo que he podido estudiar y llegué a una conclusión y escribí un material sobre eso y vamos a ver si sale alguna vez. Lo que pasa es lo siguiente, nosotros tenemos un país que nace con una dictadura, que es de otra Francia, luego vienen los otros dictadores que es Carlos Antonio López y luego su hijo, etcétera. Entonces, prácticamente ellos han administrado al país como su estancia. Luego viene la guerra y posteriormente los que vienen lo que hacen es vivir, o sea, hay una casta política que se forma y esa casta política vive de tierras fiscales, arrendamiento o venta de tierras fiscales. Posteriormente, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, de ayuda internacional en combate al comunismo. Y luego tenemos Itaipú y Yacyretá. Entonces, la casta política nunca necesitó que la sociedad en sí sea productiva para generar riqueza y vivir del impuesto de lo que producimos. Eso Mm. fue hasta la caída de Stroessner prácticamente. Entonces, todo ese tiempo nosotros tuvimos un país improductivo prácticamente, porque nuestra gente no aprendió a trabajar, no aprendió a ser competitivo para lo que es el mercado. El mercado, pues, es justamente un mundo competitivo en el cual uno tiene que tratar de suministrar el mejor producto posible si es que quiere sobrevivir en el mercado. Si no, se te desplaza porque no suministras un producto bueno o si es que suministras un producto caro. Entonces, eso nosotros no pasamos esa etapa y luego nos tiran en la democracia y nos hacen ya trabajar en pleno mercado y nosotros ahora mismo no somos competitivos para el ámbito del mercado. Si es que le pones a trabajar a un paraguayo con un extranjero, se nota esa diferencia, pero sí somos competitivos para la política, porque todo ese tiempo en el que hemos pasado, hemos desarrollado aptitudes que favorecen a buscar soluciones políticas y no soluciones de mercado. Entonces, ese es un... Es súper interesante eso, Víctor, porque vos mirás acá, ¿por qué te pensás que la clase privilegiada son todos los funcionarios públicos, todo? Y la meta, ahora creo que está cambiando un poco, pero la gente que quiere ser funcionario público, creo que ahora eso se está perdiendo, pero un arraigo muy fuerte a eso. Sí, Y ahora que sí tenés toda la razón, este país todo es político, todo, y eso explica también por qué no hay industrialización acá. claro, entonces hay muchísimos factores, no es solo un factor, pero ese es uno de los Sí. factores, ¿verdad? El tema, ¿por qué no hay industrialización acá? Es un problema justamente ya de qué ocurrió en todo este tiempo. El mercado pues te obliga a ser honesto. Si vos sos deshonesto, rápidamente tu fama corre la voz y empezás a perder cliente. Si Mm. vos sos poco puntual, también se te va a cambiar por el que es más puntual, si es que existe competitividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no existió esa realidad en nuestro país, entonces todo se vive en base al amiguismo, a mi socio, a mi pariente que Mm. cogí, y entonces se desarrollan otro tipo de actitudes, otro tipo de capacidades, por decir así. Y entonces, entre eso, lo que ocurre es algo que nosotros llamamos en economía, se elevan los costos de transacción.
Mm, Costos de transacción es casi como la fricción. En física van a saber lo que es la fricción, ¿verdad? Tipo una ese bala rozamiento. tiene que romper. Y entonces, en países como los nuestros tenemos altos costes de transacción. ¿Qué significa eso? Que hay mucha corrupción, hay mucha falta de cumplimiento de contratos, no se cumplen en tiempo y forma los contratos, hay costes de búsqueda, hay un montón de cosas que hacen, todo eso es parte de algo que se llama costes de transacción. Entonces, cuando uno quiere evitar esos costes de transacción, necesariamente tiene que realizar costes de organización. O sea, para reducir costes de transacción, tenés que aumentar costes de organización. Eso funciona en una empresa privada y funciona en una empresa pública. Entonces, nosotros tenemos una población que representa altos costes de transacción, tanto para el sector público como para el sector privado. Pero la diferencia entre ambos sectores es que el sector privado siente en su bolsillo Claro, esos costos y debe tomar medidas contra eso, y eso hace con que sea mucho más dinámico y pueda corregir esos errores más rápidamente. En el sector público justamente es donde caemos en ese problema en el cual no sienten en su bolsillo y entonces es mucho más difícil reaccionar. Ellos no pueden reaccionar. Hoy día tenemos un problema más serio que es el blindaje del funcionariado, claro. ¿verdad? La legislación incluso ya prácticamente le saca incentivos al sector público de ser eficiente, simplemente Mm, porque si a vos no se te na- va a echar, claro. poder echar, entonces, ¿verdad? Entonces a nadie te va a poder echar a vos si sos empleado público por simplemente ser arrogante. No es Mm, motivo para que se te eche, solo se te puede echar si hay una prueba de que robaste. Y para que se compruebe eso es todo ps, un tema otra vez.